Dios los bendiga y Dios los guarde. Bienvenido a nuestro canal. En Cristo somos más que vencedores. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema titulado La fe que a Dios le agrada. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Primeramente que nada, ¿verdad? Acabamos de leer una historia que tal vez usted la ha leído muchas veces y que hoy en día usted ha sacado muchas enseñanzas de acuerdo a ese mensaje, de acuerdo a esa historia, la cual acabamos de leer en esta hora. Pero quisiera profundizar un poco esta historia, esta palabra de parte de Dios. Y la Biblia nos habla de que Jesús venía entrando a Capernaum, una ciudad del pueblo de Israel, una aldea. Y dice la Biblia de que ahí entrando a la ciudad estaba aconteciendo algo. Estaba una persona que estaba padeciendo de una enfermedad. Dice la Biblia que estaba el criado, el siervo de un centurión romano en aquel tiempo, estaba postrado en cama, estaba gravemente paralítico, postrado en cama. Estaba pasando por un momento duro y difícil, como hoy en día mucha gente, muchas familias están pasando por momentos duros a nivel mundial, de acuerdo a toda esta pandemia que se ha desatado y que han habido naciones las cuales han sido golpeadas muy fuertemente, en el caso de España, naciones como Italia, naciones que han sido golpeadas duramente como los Estados Unidos, y que a nivel mundial van muchos muertos, centenares de muertos, y que hoy en día Dios está permitiendo estas cosas con la finalidad de que el hombre pueda entender de que no puede hacer nada sin Dios. La persona tiene que entender de que solamente Dios tiene el control, el poder, el dominio de todas las cosas en este mundo. Y que a pesar de lo que está aconteciendo, hemos visto cómo la gloria y la misericordia de Dios se ha estado mostrando en cada nación. Hemos visto cómo personas las cuales dudaban de la fe en Dios y de la fe en ese Dios grande y poderoso, personas que no creían en ese Dios grande y poderoso, han reconocido médicos en las cuales creían solamente en la ciencia médica, han reconocido de que no pueden hacer absolutamente nada y que todo está en las manos de Dios. Hemos visto videos a nivel mundial de cómo enfermeros y enfermeras, doctores y doctoras han estado orando en los hospitales, en las clínicas, policías, militares arrodillados en las calles pidiendo y clamando delante de la presencia de Dios. Y digo estas cosas porque dice la Biblia en el tema que acabamos de leer, en la palabra que acabamos de leer, de que Jesús venía entrando a Capernaum y estaba allí un centurión romano, un hombre que tenía una autoridad dentro del ejército romano. Era un oficial, no era cualquier persona, era un oficial de la guardia romana que tenía una autoridad sobre unos soldados, era una persona reconocida a nivel militar, era una persona que tenía, no dice la Biblia no dice cuántos años ni cuánto tiempo tenía este hombre ejerciendo su profesión, pero la Escritura enseña la condición de lo que estaba pasando el criado de este centurión. Y dice la Escritura que su criado estaba pasando por un proceso duro, por un proceso difícil. Este hombre estaba pasando por un momento duro, un momento donde estaba aconteciendo algo en él, estaba una enfermedad en él. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora. Este hombre estaba gravemente atormentado, dice la Biblia, estaba paralítico en cama, gravemente atormentado. Y aconteció algo, que es que el centurión,
alabado sea el nombre del Señor, el centurión se preocupó por su siervo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 7, alabado sea el nombre de Jesús en esta hora, desde el versículo 1 al 10, dice la Escritura, y me voy a tomar el atrevimiento de ir a esa cita bíblica en el libro de Lucas, en el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, habla de esta misma historia acerca del centurión romano. Pero dice el versículo 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Dice la Escritura de que el centurión quería mucho a su siervo. El apóstol Pablo habló acerca de la preeminencia del amor en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 7, cuando el apóstol dijo que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y vemos que este centurión fue movido por el amor que sentía hacia su siervo, hacia su criado, sin importarle a este centurión de que solamente era un siervo, solamente era un criado, la cual él le pagaba, era un criado asalariado, la cual le pagaba para que él pudiese ejercer las funciones en su hogar. Y él mostró mucho interés, llama la atención porque el centurión muestra mucho interés con respecto a su criado porque fue movido por el amor. Y ese amor, ese mismo amor que movió al Padre para que enviara a Jesús a morir en la cruz del Calvario por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y eso fue lo que impulsó a Dios a enviar a Jesús a este mundo a morir en la cruz del Calvario. El amor, la preeminencia del amor. Y dice la Biblia de que el criado estaba gravemente enfermo, atormentado, estaba paralítico. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Cuando dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 3, dice la Escritura que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión había escuchado hablar de Cristo. Israel estaba completamente revuelto porque Cristo estaba predicando el evangelio y el Señor había sanado a mucha gente. La gente sabía de que Jesús tenía el poder para sanar y para levantar a los muertos, para limpiar a los leprosos. La gente había visto milagros, la gente en Israel había visto señales, había visto prodigios. La fama de Cristo se difundió por todo Israel. Y dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor en esta hora, de que el centurión oyó hablar de Jesús. Por eso dice la Escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, en donde el apóstol Pablo habló a la iglesia de Roma, dijo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando este centurión oyó hablar de Jesús, la fe de este centurión se activó. Alabado sea el nombre de Cristo por la palabra de Dios. Este hombre escuchó la palabra de Cristo, escuchó hablar de Jesús y sabía que la oportunidad que le estaba presentando Dios de sanar a su criado eran grandes, que tal vez este hombre, sin conocer a Cristo, le estaba orando al Padre para que su criado fuese sanado. Y Dios escuchó sus plegarias, Dios escuchó sus oraciones. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora, cuando de repente apareció el Señor y dice la Biblia que apenas vio a Jesús, él empezó a rogar, se empezó a humillar delante de la presencia del Señor, le rogó a Jesús para que viniese a sanar a su siervo. Y dice la Escritura de que Jesús, alabado sea el nombre de Cristo, en el libro de Mateo Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Automáticamente dice la Escritura de que el centurión, reconociendo de que aunque tenía autoridad sobre otro soldado, de que tal vez tenía años ejerciendo su función como oficial de la guardia romana, este hombre sabía que la autoridad que tenía no era mayor que la autoridad que tenía Cristo, que tiene Cristo. Y él, reconociendo su autoridad, pero también reconociendo la autoridad de Cristo, dice la Biblia de que él mismo mandó a unos criados, mandó a otras personas para que se acercaran al Señor y le dijeron, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hoy en día mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, está esperando una palabra de parte de Dios, viendo todas estas cosas que están aconteciendo a nivel mundial.
La gente está esperando algo que verdaderamente los impulse a activar su fe. Pero es tiempo ya de que creas en el Señor. Ya es tiempo de que tú creas en Cristo. Es tiempo que tu fe se active. Es tiempo de que dejes de creer en cosas vanas. Dios que está permitiendo todas estas cosas con la finalidad de que las personas se vuelvan a Dios. Con la finalidad de que las personas reconozcan de que solamente Jesús tiene el poder y el dominio de todas las cosas. De que el deseado de las naciones y el dueño de las naciones es el único quien tiene el poder y el dominio para poder parar y detener esta pandemia que a nivel mundial se ha desatado. Dice la Escritura, alabado sea el nombre de Cristo, de que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe en ella. La gente dice tener fe, muchas personas dicen que tienen fe, pero ¿cómo es la fe que verdaderamente tú tienes? ¿Cuál es la fe que tú estás practicando? Si es una fe genuina o en quién tienes montado tú los ojos. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús es el autor y el consumador de la fe. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y con esto quiero ir más adelante e irme al libro de Mateo en el capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Gloria al nombre de Cristo. E irme a una historia local usted también conoce mucho y que de repente usted también ha escuchado hablar y ha leído en la Biblia, ha leído en las palabras del Señor, como es la historia de la mujer del flujo de sangre. Quisiera que usted me acompañara en esta lectura en el libro de Mateo en el capítulo 9, versículo 18 en adelante. Dice la Escritura que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice la Biblia: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La Biblia nos enseña acerca de la historia y de la fe de esta mujer. Esta mujer, dice la Escritura, que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Sabemos lo que está aconteciendo en estos tiempos. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú enfermo. Yo no sé cuántos años tienes tú enfermo. Pero lo único que sé es que esta mujer tenía 12 años y que en 12 años iba a los médicos y aún le iba peor. ¿Cuánto dinero no gastó en medicina? ¿Cuánto dinero esta mujer no gastó en médico? Hasta que se le acercó Cristo. Y dice la Biblia de que cuando esta mujer vio al Señor, decía dentro de sí: si tan solamente lograre tocar su manto, seré salva. Algo aconteció en el momento en que la mujer tocó el manto de Cristo. Es un misterio, alabado sea el nombre del Señor, porque detrás del maestro había mucha gente, había una multitud que le estaba siguiendo. Había gente que también estaba intentando tocar a Cristo, gente tratando de sacarle un milagro a Cristo. Habían personas también enfermas, cojos, leprosos, paralíticos, detrás del Señor, ciego, detrás de Cristo. Pero mucha gente tocaba a Cristo, pero no acontecía nada. Pero desde el momento en que esta mujer llegó, se acercó y como pudo, se pudo meter entre la multitud para poder sacarle el milagro a Cristo. Dice la Biblia que ella decía dentro de sí: si tan solamente lograre tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y usted de repente se preguntará: ¿por qué el borde del manto? ¿Y por qué no la túnica? ¿Y por qué no la capa? ¿Por qué el borde del manto? Y yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Números, al capítulo 15 de Números, para que usted, alabado sea el nombre del Señor en esta hora, pueda entender la reflexión de esta palabra y este misterio, la cual Dios nos revela por medio de su palabra. En el libro de Números, en el capítulo 15, en el versículo 37 al 39, dice la Biblia: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul.
y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miráis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. La Biblia dice que la mujer se fue y tocó el borde del manto, y no tocó otra parte del Señor, sino el borde de su manto. Y la Biblia habla en el libro de Números de que el Señor le había dado al pueblo de Israel un mandato acerca de lo que eran las franjas en el borde del manto. Dice la Biblia, en el manto de los judíos tenía alrededor de ellos, alrededor de los bordes, un cordón azul. Y dice la Escritura de que ese cordón representaba los mandamientos de Dios. Mucha gente estaba tocando al Señor. La gente intentaba sacarle un milagro a Cristo. La gente sabía que Cristo había levantado a los muertos. La gente sabía de que mucha gente había sido sana, que habían recibido su milagro, pero todavía seguían detrás de la multitud. Detrás de Cristo dice la Biblia que la multitud lo seguía. Y esta mujer tuvo el atrevimiento, pero dice la Biblia que tocó el borde del manto. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y cuando tocó el borde aconteció el milagro. Dice la Biblia que la fuente que estaba brotando en ella sangre, la fuente se secó. ¿Y sabe por qué? Porque la franja del borde representaban los mandamientos de Dios. La mujer se fue a los mandamientos, se fue a la palabra de Dios. Y cuando se acordó de la palabra y tocó el borde del manto, el haber tocado el borde de las franjas, el haberse acordado de la palabra del Señor, el haber guardado la palabra de Dios en el corazón de ella, eso causó un efecto. Alabado sea el nombre de Cristo. La mujer se acordó de los mandamientos y se fue a los mandamientos tocando la franja del borde del manto. Y aconteció el milagro, la cual esta mujer tenía 12 años buscando el milagro del Señor, y llegó un momento hasta que su milagro llegó. Por eso es que yo te digo en esta hora que actives tu fe, que empieces a caminar en lo sobrenatural de Dios. A Dios le agrada que verdaderamente le crea. Dios anda buscando hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres guerreras que le crean a base de su palabra, que crean a base de sus mandamientos. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios a base de su palabra y a base de sus mandamientos. Activa tu fe en esta hora. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de creer en Dios. Es tiempo, alabado sea el nombre de Jesús, de apartarse de las cosas vanas. Es tiempo de que el poder de Dios empiece a fluir en tu vida. Solamente cree en Dios. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tienes que creerle a Dios. Espero que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo obre en su vida de una manera grande y especial. La fe que a Dios le agrada. No se olvide suscribirse en este canal. En Cristo somos más que vencedores. No olvide suscribirse para la gloria y honra del Señor. Dios pueda bendecirlo en esta hora de una manera grande y poderosamente. Dios los bendiga y Dios los guarde.